Hola, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Relativo, el podcast de divulgación científica de radiohuelva.es. En este capítulo, en esta aventura, nos vamos a detener en los incendios forestales. Se trata de fenómenos naturales, aunque un porcentaje muy alto se inicie por la mano del hombre, por accidente o de manera intencionada, pero unos fenómenos muy destructivos si no se controlan rápidamente. En este capítulo los abordamos desde distintos puntos de vista, el medioambiental, por supuesto, y para ello hablaremos con responsables de WWF que cada año realizan un informe sobre ellos, desde el punto de vista tecnológico, porque sí, la tecnología se ha ido incorporando también en la lucha contra el fuego, así que de la mano de uno de los técnicos de sistemas del Plan Infoca vamos a conocer cómo se utilizan aquí en Andalucía y por último nos interesaremos por cómo afectan los incendios forestales al suelo y si estos se pueden recuperar después del desastre. El descubrimiento del fuego ha sido uno de los grandes hitos del ser humano. Sin embargo, este tiene una de sus representaciones más temidas en los incendios forestales. Hablar de un incendio forestal es pensar en destrucción, terreno forestal arrasado e incluso muerte de personas y animales. Sin embargo, los incendios también han contribuido a la hora de modelar nuestro ecosistema. Existe, de hecho, una rama en la ciencia que estudia el papel de los incendios en los organismos y los ecosistemas, la ecología del fuego, que proporciona base científica para mejorar la gestión del territorio. Nuestra primera parada, sin embargo, es la evolución de los incendios forestales y su conexión con el cambio climático. Los incendios forestales son fenómenos naturales, pero tienen causas diversas. De hecho, es muy llamativo que la mayoría se produce por la mano del hombre, por negligencias o intencionadamente. Pero es que hay más. La organización WWF lleva años elaborando un informe anual sobre los incendios y por ello hemos invitado a Luis Suárez, que es coordinador de conservación de WWF en España. Hola Luis y bienvenido a Espacio Relativo de Radio Huelva. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La tendencia en España, según vuestro último informe con datos de la última década, es que hay menos incendios forestales, pero sin embargo estos suelen ser más virulentos o destructivos. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, tenemos un sistema de lucha contra incendios cada vez más eficaz, lo cual hace que el número de incendios y sobre todo la superficie, ¿no?, de incendios afectada se va reduciendo. Normalmente ahora en los últimos años pues alrededor del más del 65% de los incendios se quedan solo en conato, es decir que afecta a muy poca superficie y eso hace que haya una respuesta cada vez más rápida. Sin embargo tenemos unas condiciones ambientales, tanto por el cambio climático como por el modelo de territorio que tenemos, por el modelo de gestión que hacemos o más bien que dejamos de hacer, ¿no?, de la masa forestal, que hace que unos pocos incendios cada vez sean más destructivos, ¿no? Por ejemplo, en este año en el que estamos ahora, los grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas, pues se suponen prácticamente la mitad, el 48% de la superficie quemada. Es decir, que cuando se nos escapa del control un incendio, debido a las condiciones, genera un impacto muy grande en cuanto a superficie y a veces, desgraciadamente, incluso en cuanto a vidas humanas o pérdidas materiales. Uh-huh. Pero es el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque ha hablado del cambio climático y si el cambio climático provoca esos incendios, se elimina zona de bosque y esto tiene consecuencias también para el calentamiento global. Sí, es uno de los temas que venimos denunciando y sobre todo en el informe que hemos realizado este año, ¿no? Efectivamente, el cambio climático lo que está haciendo es elevar la temperatura media y por lo tanto eso hace que, por ejemplo, en los periodos de sequía, ¿no?, y de situaciones extremas que favorecen incendios sean más intensos y más prolongados. Se ha incrementado en varias semanas la media del periodo, de mayor riesgo para los incendios y eso hace que, digamos, cada vez tengamos más incendios más virulentos. Pero además, al desaparecer esa superficie de bosques, lo que tenemos es que desaparece una superficie capaz de retener el CO2 y, por lo tanto, de combatir contra ese cambio climático, con lo cual el cambio climático se intensifica, ¿no? Y eso es, efectivamente, es una pescadilla que se muerde la cola y, por lo tanto, si queremos combatir los incendios forestales a medio y largo plazo,
tenemos que hacer sin duda frente al cambio climático y frenar la subida media de la temperatura. Me llama también la atención que la pérdida de ecosistemas puede traer, según vuestro informe, enfermedades nuevas. ¿Cómo se explica eso? Sí, justamente con el inicio de esta desgraciada pandemia, ¿no?, que estamos sufriendo, lanzamos un informe que se llama Impacto Biodiversidad y Pérdida de Naturaleza y Impacto de las Pandemias. ¿Por qué? Porque en los sistemas complejos, como pueden ser sobre todo selvas tropicales y esas grandes superficies de bosque, lo que tienen es relaciones muy complejas donde hay especies de todo tipo que se mantienen en equilibrio. Cuando nosotros deforestamos, cuando rompemos esos grandes bosques, lo que estamos es alterando esos equilibrios y, por lo tanto, lo que estamos es favoreciendo la presencia de determinadas especies que pueden ser, por ejemplo, vectores o transmisores de estas enfermedades. Pero también facilitamos el que el ser humano pueda entrar en contacto con estas especies, porque llegamos a lo más recóndito de estas grandes selvas y a veces entramos en contacto con especies o con animales enfermos que normalmente no estarían en contacto con el ser humano. Y un tercer elemento relacionado con eso es que al llegar al último rincón de las selvas, lo que también hacemos es capturar animales, matar animales que van al tráfico de especies y muchas veces acaban en la cadena humana de consumo. ¿Cómo? Pues porque a lo mejor hay animales que se capturan en la selva que acaban en un mercado donde se vende esos animales salvajes, pero también se mezclan con animales domésticos o con otro tipo de especies, animales vivos o muertos. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, lo que sospechamos que puede haber ocurrido con el SARS-CoV, pero también con otras enfermedades similares como el SARS o como el MERS anteriores, que también eran coronavirus y que saltaron de distintas especies de animales hasta llegar al ser humano y infectar al ser humano con las consecuencias que vivimos. Por lo tanto, alterar los bosques, perder superficie forestal es perder un antivirus natural que nos puede proteger. Luis, ¿por qué se producen incendios en el Círculo Polar Ártico? Bueno, estamos otra vez con el tema del cambio climático, ¿no? Las condiciones se ven alteradas y por lo tanto se incrementa esa temperatura, se incrementa esos periodos de sequía y son bosques que no están muy preparados ante esta situación, ¿no? No son tipos de bosques acostumbrados a luchar contra esta sequedad y por lo tanto son muchísimo más sensibles ante el fuego, ¿no? Y sufren muchísimo ante el fuego y hay una expansión muy grande de estos fuegos también por el tipo de bosque que es. ¿Hay algo que podamos hacer para parar esta bomba de relojería? Bueno, nosotros estamos desde hace años denunciando varios aspectos, ¿no? Por un lado tenemos hay una descompensación, ¿no?, entre lo que invertimos en lucha contra los incendios y lo que invertimos en prevención de esos incendios. Actualmente se invierte el 80% del presupuesto en la lucha contra los incendios y un 20% en prevención. Y creemos que hay que prevenir esos incendios. Hay que prevenir esos incendios con medidas de gestión, con medidas de ordenación del territorio, con cambios de las superficies. No podemos tener esas grandes superficies forestales de monocultivos, a veces de especies exóticas y muchas veces muy inflamables. Tenemos que trabajar en esa prevención, porque de lo contrario, como decía antes, podemos atajar muchos incendios, pero los que se nos escapen de las manos nos van a hacer cada vez mayor daño. Hay que luchar contra el cambio climático, sin duda, porque es el elemento clave a medio y largo plazo. Y luego hay que trabajar en aspectos sociales. Por ejemplo, el más del 90%, el 95% de los incendios que se producen en España están relacionados con el ser humano y más de la mitad son intencionados, es decir, hay alguien que prende fuego al monte. Pues Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, muchas gracias por atender a Espacio Relativo. Gracias a vosotros, un saludo. El Big Data, drones, satélites,
Hoy en día son muchos los elementos tecnológicos que se utilizan en la lucha contra los incendios forestales. En Andalucía, el Plan Infoca ha interiorizado esa idea y a día de hoy utiliza diversos sistemas para desarrollar su labor. Por eso hemos invitado a Amador Moreno, técnico de sistemas en emergencias del Plan Infoca, a Espacio Relativo. Hola y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A ver, Amador, el Plan Infoca lleva años implementando sistemas tecnológicos para desarrollar su labor. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el sistema de localización de medios terrestres a través de satélites y cómo os ha facilitado el trabajo? Pues muy bien, nosotros desde este año 2020 tenemos contratado un servicio, como dice, para la localización de los medios terrestres basado en un terminal que toma la señal GPS y al mismo tiempo tiene la capacidad de transmitir esa señal, esa posición GPS a un centro de control. Igualmente, la ventaja que tiene este tipo de sistema es que las emergencias por incendios forestales se desarrollan en entornos rurales, donde en ocasiones la cobertura de telefonía móvil pues o es escasa o no existe. Entonces, en esas situaciones, este tipo de dispositivos permiten asegurar la posición de todos nuestros medios, puesto que son capaces, por un lado, de recoger la posición GPS a través de la constelación de satélites GPS y, por otro lado, una vez que tiene esa posición, poderla enviar a un centro de control a través de otra constelación de satélites, en este caso globales. Entiendo que es importante en un incendio forestal saber en todo momento dónde están los efectivos y dónde están los medios, ¿no? Efectivamente. Mejora notablemente, por un lado, la seguridad, es decir, tener controlados dónde están todos nuestros medios y recursos, y por otro lado, desde el punto de vista operativo, nos permite planificar las estrategias y tácticas a desarrollar para que finalmente pues podamos dar por controlado el mismo. Desde hace varios años también tengo entendido que utilizáis drones. ¿En qué momento se usan? Los drones empezamos a utilizarlos en el año 2018, esta sería la tercera campaña, y se utilizan en el periodo nocturno, justo cuando los medios aéreos tripulados, es decir, tanto helicópteros como aviones, ya no pueden operar cuando llega el ocaso, y justo en ese instante, hasta digamos en el año 2018, pues carecíamos de esa información cenital, con esa perspectiva aérea durante el periodo nocturno. Gracias a este tipo de aeronaves no tripuladas, pues podemos tener información en tiempo real en esos periodos nocturnos que antes no teníamos información. O sea que es importante también para que se pueda estar, digamos, 24 horas pendiente de un incendio forestal cuando éste lo necesita. Efectivamente, nuestros técnicos analistas y la dirección de extinción necesita tener cuanto más información para que la toma de decisiones sea más fácil. Entonces, en ese sentido, el disponer de este tipo de aeronaves pues nos da información operativa durante los periodos nocturnos. ¿Información operativa en qué sentido? Pues podemos localizar exactamente por dónde van los frentes de llama, posibles focos o puntos secundarios, o establecer en todo momento el perímetro que va alcanzando el incendio en cada momento. ¿Y los medios tradicionales o que se utilizan desde hace mucho tiempo, esos también se han mejorado tecnológicamente, Amador? Sí, efectivamente, pues tanto todos los medios aéreos, helicópteros y aviones, pues lógicamente van dotados cada día más de distintos sistemas, ¿vale?, que nos aportan igualmente información tanto, como he dicho, igual operativa, de frentes, puntos, etcétera, imágenes invisibles, imágenes térmicas, y al mismo tiempo todos los medios aéreos también van dotados de sistemas de posicionamiento, con lo cual podemos saber en todo momento dónde está esa aeronave, el recorrido que hace, e incluso, por ejemplo, saber la localización de las descargas de agua que hace en cada momento. Y antes de los incendios, quiero decir, tengo entendido que hay sistemas que se utilizan, incluso el Big Data, para predecir incendios. No sé si eso también lo utilizáis vosotros, utilizáis previsiones para saber en qué puntos de Andalucía pueden ser, digamos, más sensibles a un incendio forestal. Nosotros en el Plan Infoca, yo tengo un grupo de compañeros que son los llamados técnicos analistas, que diariamente parte de su trabajo está efectivamente en recopilar toda esa información
para establecer, digamos, zonas o épocas en las que el riesgo por incendio es más alto y de esa manera poder organizar los medios que tiene el Plan Infoca acorde a esa situación de riesgo que tenemos en Andalucía. No sé si a lo mejor estoy pensando ya demasiado en el futuro, pero ¿sería posible que, no sé, dentro de unas décadas, dentro de unos años, se pudieran utilizar robots, por ejemplo, para apagar las llamas, o el factor humano sigue siendo muy importante a la hora de intentar sofocar un incendio forestal? Aquí te diría dos cosas. Yo soy de los que pienso que nada es imposible y que bueno que todo puede llegar. Y efectivamente el uso de nuevas tecnologías, tanto en la emergencia por incendios forestales como creo que en cualquier ámbito, pues son cada día más necesarias. Pero en ese sentido también pienso que la labor del hombre siempre es imprescindible, puesto que tenemos máquinas, herramientas, robots, drones, cámaras, sistemas, pero todos ellos tienen que estar siempre interpretados, controlados y manejados por una persona humana. Amador Moreno, técnico de sistemas de emergencias del Plan Infoca, gracias por aceptar la invitación de Espacio Relativo. Muchísimas gracias a vosotros. Huelva es una provincia con una gran superficie forestal, alrededor del 80%. Eso es positivo, pero también la convierte en una zona muy sensible a los incendios forestales. En 2020, Almonaster, 12.000 hectáreas. 2017, Las Peñuelas en Moguer, 10.000 hectáreas. ¿Cómo se recupera ese suelo? ¿El terreno que se ha quemado puede volver a ser lo que fue? Bueno, en los próximos minutos vamos a charlar con Nicasio Jiménez Morillo, que es investigador de la Universidad de Évora en Portugal y está especializado en estudios sobre materia orgánica de suelos quemados. Hola, Nicasio, y gracias por participar en Espacio Relativo. Muy buena, Carmen. En 2017, un incendio en Moguer, Las Peñuelas, arrasó más de 10.000 hectáreas, se quedó a las puertas de Doñana. Ahora está en proceso de recuperación. Usted ha participado en los trabajos de regeneración de parte de esos suelos del incendio. ¿Cómo estaban y qué expectativas hay de que se puedan recuperar? Bueno, las imágenes que pudimos ver en la televisión, porque fueron bastante espectaculares y bastante dantescas, con bastante preocupación la vimos los que nos dedicamos a esto. Pudimos observar que efectivamente el fuego fue muy grande y incluso arrasó, o parecía que arrasó toda la totalidad de esas 10.000 hectáreas, haciendo que murieran todos o casi todos los árboles. Sin embargo, es verdad que un mes después, unos compañeros, un grupo de trabajo en el que yo también participé, hicimos un par de visitas. Una fue justo al mes de que ocurriera el incendio y otra en la parte en el mes de noviembre, donde ya recogimos muestras. Durante la primera visita pudimos observar que el fuego no fue tan dañino como se esperaba, o como daban a entender las imágenes de televisión, sino que no fue un incendio homogéneo en que todo arrasó y todo murió, sino que había zonas afectadas en las que efectivamente murieron los árboles, pero en otras que no, que los árboles podían poco a poco ellos mismos recuperarse, habían sobrevivido. En particular, en algunas de esas zonas se pudo observar que algunas especies de vegetación, como la palma y algunos pinitos pequeñitos, estaban ya rebrotando. Por tanto, las actividades de restauración no debían ser, o nosotros pensábamos que la restauración no debía ser en plan homogéneo, sino ir caso a caso o área a área de una forma muy particular, porque así es como se podría recuperar. También ha formado parte de una investigación que señalaba que esa generación suele ser muy prolongada en el tiempo, que se pueden tardar décadas en que el suelo vuelva, digamos, a una situación similar a la que estaba antes del incendio. ¿Eso puede pasar también en Doñana? Sí, por supuesto. Muchas veces nosotros vemos que la restauración es más rápida en la recuperación de vegetación,
pero muy poca gente o casi nadie se fija en la calidad del suelo y sobre todo en la parte, en la fracción viva, que es la que nosotros llamamos la fracción viva del suelo, que es la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica, que es lo que nosotros observamos en ese trabajo, que fue de los pocos que se ha hecho por la complejidad que tiene la propia materia orgánica a nivel molecular y de composición, hace que su vuelta a la etapa principal o a la etapa óptima, que nosotros creíamos que era antes del incendio, era la óptima, pues puede tardar décadas. Eso no es problema. También va a depender de la actividad. Hay veces que la restauración en sí hace más daño que no dejar que la naturaleza siga su curso. Lo que pasa es que es verdad que tenemos que darle más importancia a la materia orgánica del suelo. Eso le iba a preguntar, ¿por qué es tan importante la materia orgánica del suelo? Pues a pesar de la dificultad que tiene de estudiarla y conocerla, la materia orgánica es considerada como el principal determinante de la salud del suelo. Es decir, es la que nos va a indicar cómo de sano y cómo de fértil es un suelo. Y ese concepto de salud se refiere únicamente o específicamente a cómo las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos están relacionadas con una mayor productividad o una productividad agrícola y forestal sostenible con un impacto mínimo, con un impacto ambiental mínimo. ¿Qué ocurre? Que esta materia orgánica es muy sensible. Ese diagnóstico que nos va a dar la salud es muy sensible. Entonces, pequeñas alteraciones puede causar problemas enormes, como por ejemplo los incendios forestales y el cambio climático, que a su vez está relacionado con problemas o están interconectados con esos problemas o esas alteraciones. Es decir, a mayor incendio hay una mayor liberación de carbono, porque el suelo es uno de los mayores reservorios de carbono que hay en la Tierra, en los ecosistemas terrestres, y entonces una pequeña alteración de esa materia orgánica puede hacer que se libere una cantidad enorme de CO2 que produzca el aceleramiento la aceleración del cambio climático, de efectos de cambio climático, que a su vez aumenta el número de incendios. Entonces esto es un ciclo. Nicasio Jiménez Morillo, investigador de la Universidad de Évora en Portugal, gracias por estar este rato aquí en Espacio Relativo. Muchísimas gracias, Carmen, y gracias por la invitación. Amo tu suelo, cuerpo celeste, tu piel. Las organizaciones internacionales como la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, calculan que cada año arden entre el 3 y el 4% de la superficie terrestre. Existe un servicio de monitoreo atmosférico llamado Copérnico, que es una iniciativa de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea, que en 2019 observó una actividad incendiaria excepcional por su severidad y por las emisiones. Desde hace pocos años se habla de los incendios de sexta generación, más virulentos e intensos, que por sí solo modifican las condiciones climáticas, pueden llegar a recorrer 4.000 hectáreas en una hora. El término se comenzó a usar en 2017 tras una oleada salvaje de incendios de este tipo en Chile. Son tan difíciles de doblegar que muchas de las técnicas contra incendios no funcionan. Se están dando en puntos tan distantes como California o en Australia, donde en 2019 ardieron más de 12 millones de hectáreas, murieron decenas de personas y más de 1.200 millones de animales. Un estudio de la Comisión Europea asegura que en 2080 Europa registrará 100.000 muertes al año relacionadas con el cambio climático, el doble que en la actualidad, debido a las olas de calor, a las riadas, a las tormentas, pero también a los incendios. Pues así vamos a terminar. Si quieren ponerse en contacto con el programa pueden escribir a cmarquez@prisaradio.com y seguirnos en las redes sociales de Radio Huelva y en la cuenta de Instagram cmarquez_d. Hasta aquí la aventura de hoy, más conocimiento, más ganas de aprender en el próximo Espacio Relativo.
siempre